Noticias en la Red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la Red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la Red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la Red. Que tiene tu mundo, déjame que te acompañe a lo mejor. En Radio News, la editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Se vaya por la mañana. Creo que estamos abandonando a los pibes, a los viejos del país, y también aquí en Santa Cruz, eso es más que obvio. Lamentablemente sigo sin poder decir a los que tienen más de 50 años y no entran dentro de la determinación antojadiza, teniendo más de 19.000 vacunas guardadas, a ver si hay alguna planificación científica de sanitaristas. Yo lo que les pediría, por favor, hagan una conferencia de prensa con ellos, con sanitaristas, y que le cuenten al ciudadano de a pie santacruceño por qué tiene que seguir en vilo, si lo vacunan o no, si se contagia, si lo internan, porque hasta quién sabe, se puede morir. El sitio oficial www.santacruz.gov.ar/vacunar para prevenir sigue abierto, pero para aquellas personas que tienen los requisitos que ellos consideran oportunos. Y tienen vacunas disponibles para ellos y para los que están esperando. Porque la provincia de Santa Cruz recibió 71.502 vacunas. Aplicó del primer componente 43.339 vacunas. Y del segundo componente 8.474. Es decir, que desde el año pasado hasta el día de hoy vacunó 51.813 personas. Es decir, vamos ya 5 meses. Quiere decir que si en 5 meses vacunamos 51.813 personas, hacé la cuenta cuánto falta hasta que logremos vacunar a los 360.000. Ponele a los 300.000. Y estamos hablando de al menos 2 años. ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos muertos más habrá frente a esto que no tiene explicación? Porque hay en stock en este momento 19.684 vacunas. A ver, un poco menos de la mitad de lo que se vacunó en los 6 meses está en existencia. ¿Qué hacen con las vacunas? Ya está sabido que siguen vacunando amigos, alcahuetes, amantes, familiares y amigos. Están en el poder. Es una autocracia. Lo pueden hacer. Pero estas 19.000 vacunas que restan destinen a la gente que realmente lo necesita. Nadie hasta ahora expone a la ciudadanía de la provincia por qué este plan de vacunación con tantos errores, teniendo la materia prima en exceso, 19.689 vacunas. Jamás en esta pandemia tuvieron en Santa Cruz la cantidad de vacunas. Y encima, cuando se deciden hacerlo, a vacunar, lo hacen en cuentagotas. Lo que realmente me sorprendió, para llamarlo de alguna forma, fue la débil explicación que en sin ninguna suerte entabló una integrante del Ministerio de Salud de la provincia, que por suerte no es contador público, que creo que es médico, y sostuvo lo siguiente. En relación al proceso de vacunación para el grupo etario para el cual se habilitó la inscripción, es el grupo que comienza de los 59 años hacia los 18, y en ese orden de prioridad, por sus enfermedades, los vacunaremos. Porque según dijo este integrante del grupo de científicos que tiene el Ministerio de Salud de Santa Cruz, vino a dar públicamente que según, estoy entrecomillado esto porque lo dijo, saben que son alrededor de 50.000 personas que tienen que vacunar y sabemos que hay distintos criterios. Bueno, vale decir que en esta etapa se supone que hay 50.000 santacruceños con enfermedades preexistentes, lo que da por sentado de que casi el 30% de los ciudadanos en Santa Cruz están enfermos y con patologías complejas. Ahora, como se enteraron, si no, nunca hicieron un mapeo. ¿Por qué ahora se enteraron si nunca hicieron un mapeo o un relevamiento como propuso la licenciada Iris Pereira y no la dejaron?
A ver, si saben que son 50.000, el 30% de los habitantes de la provincia, que me disculpen, pero dudo. Y dudo significa que no les creo nada. Dudo que no les creo nada de lo que están diciendo, porque fracasaron desde el principio, desde el inicio de la pandemia, y eso es lo único que cuenta. Ya tenemos que anotar 681 muertos atribuidos a COVID-19 en Santa Cruz. 681 muertos. 310 en Río Gallegos, 42 en Calafate, 162 en Caleta Olivia, 1 en Cañadón Seco, igual la misma cantidad en Firroy, 18 en Puerto San Julián, 24 en Río Turbio, 34 en Pico Truncado, 2 en Cololcaique, 1 en Puerto Santa Cruz, 8 en Perito Moreno, 10 en la capital provincial de los roba-vacunas Piedrabuena, 9 en 28 de noviembre, 23 en Puerto Deseado, 27 en Las Heras, 5 en Los Antiguos y 4 en el Chaltén. Y el Ministerio de Salud de la Nación consignó que hoy los muertos son 557 en la República Argentina. 557 muertos. Y que el total de fallecidos ya es 61.176. Pero todo sigue hacia adelante. Atrás ya quedó casi sin el olvido, salvo para la víctima, que la Cámara de Diputados por Zoom, de aquí de Santa Cruz, aprobó por 2/3 de los 18 diputados que estaban atrás del monitor el pedido de licencia por 45 días que presentó el vicegobernador Eugenio Quiroga para evitar que su cargo sea un obstáculo, según dijo. Que su cargo sea un obstáculo para la justicia. Y que, según dicen, esperan que se resuelva la denuncia presentada en su contra en el fuero penal de Caleta Olivia, donde vive. Solo un diputado, traidor, que cambia de agrupación política como de ropa y que permanece inexplicablemente apañado por el Partido Radical, no se tiene información de que haya sido expulsado como merece, al que traicionó no una, sino varias veces, decidió esconder su mano en la computadora en una vergonzosa actitud de claro encubrimiento. Lo que te quiero decir es que votaron darle la licencia, pero uno se ocultó bajo el monitor. Cobarde, como siempre ha sido desde que ocupó un lugar público. Podría inferirse que tener un pueblo educado no solo le otorga el beneficio de evitar caer en dictaduras, en autocracias, porque un pueblo educado sabe vivir por sí mismo, sin amos que lo guíen, sino que además es un factor fundamental para mejorar el nivel de vida de todos ellos. Ya se perdió un año de educación por la cuarentena en el 2020. En Santa Cruz, quizás desde mediados del 2019 estamos a las vueltas, y mirando más atrás, hace años que no se cumplen los 180 días dictados de clase en la provincia, ya sea por paros, edificios deficientes, falta de agua, calefacción, todo rodeado de una ausencia total de conducción profesional de la educación en Santa Cruz. Y a la vista está la degradación en la que se encuentran miles de pibes en toda la provincia, que producirá invariablemente una década de ignorantes funcionales que solo servirán para ser empleados públicos, sin capacitación ni estudio, como los prefiere el populismo militante en Santa Cruz. Según un estudio realizado por el Observatorio Argentino de la Educación, de Flaxo, no es lo mismo dar clases por Zoom que las clases presenciales. Son totalmente diferentes. Seguir frenando la educación con la excusa de la pandemia, cuando todos los datos indican que los colegios no son focos de contagios, es empecinarse en tener un pueblo ignorante. Ya casi el 60% de los chicos hasta 14 años están viviendo en la pobreza. Y encima no les están dando educación, la herramienta fundacional para que puedan salir de ella en el futuro, decía en las redes sociales el economista Roberto Kachanowski. Insistir con cerrar las escuelas es condenar a los chicos a la pobreza y a la Argentina a retroceder al siglo XIX, cuando Sarmiento mandó a hacer el primer censo y descubrió que el 77% de los habitantes de la nación
eran analfabetos. Tal vez sea la educación un gran obstáculo de los gobiernos populistas, porque un pueblo educado, además de vivir de su propio trabajo, sabe votar. Con la idea de aportar datos extensos de opinión, un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales precisó que el 84,4% de las escuelas de barrios populares de la provincia de Buenos Aires brindan asistencia alimentaria para su alumnado y que 1 de cada 4 chicos de esos mismos barrios interrumpió su escolaridad durante 2020. La modalidad virtual afectó especialmente a los chicos de sectores más vulnerables, porque casi el 10%, el 9,1% largo, no pretende retomar las clases en este ciclo 2021. En el tiempo de las escuelas, que estuvieron cerradas, poco más de 1/3 de los alumnos de los barrios populares estuvo en contacto diario con sus docentes. El 25% se comunicó entre 1 y 2 veces por semana. El 22% entre 3 y 4. Y un dato alarmante. El 8% no se conectó desde que suspendió la presencialidad. 8% de los pibes. Es que seguir las clases virtuales es más difícil para los chicos de sectores vulnerables, por las dificultades de acceso a la conectividad, tener que compartir dispositivos entre varios integrantes del grupo familiar, entre otras cosas. Otro de los datos que arrojó este informe tiene que ver con el tema que generó mucha preocupación durante el tiempo que estuvieron cerradas las escuelas, la alimentación de los pibes. Es que la pandemia aumentó la cantidad de familias en situación de vulnerabilidad y complejizó aún más la realidad que se vive en los barrios populares. En ese sector, varios referentes señalaron a los colegios como núcleo de contención para los más jóvenes. Según los resultados de la encuesta, el 84,4% de las escuelas a las que asisten los alumnos de los barrios populares brindan algún tipo de alimento, ya sea desayuno, almuerzo o merienda. Eso marca algo importante. La mayoría de los establecimientos educativos cumplen además otras funciones básicas en estos barrios más allá de la labor pedagógica. Durante los meses que se suspendió la presencialidad en las escuelas en el 2020, el 43,3% de los estudiantes vieron interrumpida la asistencia alimentaria por parte de las escuelas, mientras que el 56,7% de los casos sí tuvo alguna provisión de alimentos. Ya no se sostiene más el relato. Está suficientemente probada la evidencia de la necesidad de atender prioritariamente y procurar la presencialidad de los estudiantes de los sectores más vulnerables cada vez que resulte posible. La interrupción tiene consecuencias severas y amenaza la escolarización en el nivel inicial, primario y secundario. Quien no quiera ver las consecuencias debe ser un populista político cerrado por sus visiones obtusas de la realidad, que desea abandonar a los millones de pibes que necesitan educación. Que Dios nos ayude o en quien ustedes crean. Muchas gracias. Noticias en la red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la red.